Se dio el primer encontronazo en la Cámara de Diputados. Allá acudió la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei Zavala, con la finalidad de establecer el primer encuentro con la Cámara de Diputados, que son los responsables de adecuar el presupuesto. 13,204 millones de pesos pide el INE para organizar la elección. El encuentro se habría dado a puerta cerrada de acuerdo a los medios de comunicación. Sin embargo, el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, salió a dar declaraciones respecto a este encuentro que tuvo Guadalupe Tadei con el mismo Sergio Gutiérrez Luna, con Marilyn Gómez Pozos, la diputada presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. También estuvo el Monri y estuvo Pedro Aces, que es un coordinador parlamentario. Luego le hablo de ese tema, pero pues el INE no tuvo ningún ultimátum. El INE había dicho desde hace tiempo, desde que decidieron que sigue el proceso electoral, que sería este día 20 de noviembre cuando reanudarían los trabajos. No hay ningún ultimátum. Van a realizar la elección, sí o sí. El INE estableció el 20 de noviembre como límite para definir la organización del proceso para el que solicita 13,000 millones de pesos, pero Morena y Sheinbaum consideran la cifra muy alta. 13,205 es la cantidad final. El INE deberá trabajar a contrarreloj para organizar la elección del Poder Judicial, un ejercicio sin precedente que comenzó entre suspensiones judiciales e incertidumbre presupuestal, a 6 meses de que la ciudadanía acuda a las urnas a votar 881 cargos judiciales. Sin embargo, el INE ya dio un ultimátum. El miércoles 20 de noviembre deberán definir la realización de la planeación de la elección judicial, la que arrancó formalmente hace 2 meses, pero ha estado paralizada por ciertas suspensiones de jueces que, de incumplirse, podrían implicar multas de miles de pesos y hasta denuncias penales contra las consejerías y trabajadores, lo que es una total mentira, porque eso ya quedó definido por el Tribunal Electoral. Es decir, no hay una autoridad que pueda frenar los trabajos del INE, eso ya está definido. A puerta cerrada, Tadei y Monreal discuten la reducción del presupuesto para la elección judicial, es decir, en la Cámara de Diputados se reunió la consejera presidenta del INE y el líder de los diputados de Morena, que discutirán la reducción del presupuesto que el árbitro electoral solicitó para la elección de jueces, ministros y magistrados. Según lo que se dio a conocer muy temprano, este martes, el día de hoy, se dio el encuentro entre Guadalupe Tadei, consejera presidenta del INE, y Ricardo Monreal, líder de diputados de Morena, por el costo que tendrá la elección de juzgadores en junio del próximo año. El objetivo es analizar una disminución a los más de 13,000 millones de pesos que solicitó el INE para llevar a cabo el primer proceso electoral, para elegir cerca de 800 puestos a magistrados y jueces y ministros. La reunión se produce días después de que la Secretaría de Hacienda presentó el presupuesto federal. Según lo que se ha trabajado, el encuentro es privado en las oficinas del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Desde hace algunas semanas, la propia Guadalupe Tadei ha expresado su inconformidad sobre la posible disminución del presupuesto para la elección del próximo año. La consejera presidenta ha dicho que una reducción podría poner en riesgo la realización del proceso. Le decía que Sergio Gutiérrez Luna, el diputado presidente de la mesa directiva, respecto a este tema, es el único que dio a conocer una postura relacionado con lo que se trabajó el día de hoy con Guadalupe Tadei. Las lenchas quieren sacar todo lo que puedan de este proceso electoral. Están acostumbradas, Tadei creo que está doblada a ese lado, pero ya empezó el diálogo el día de hoy. Esto fue lo que dijo Sergio Gutiérrez Luna respecto al tema de el encuentro que sostuvo la Cámara de Diputados con Guadalupe Tadei Zavala. Porque supongo que fue un encuentro importante. Vino a platicar la presidenta con nosotros, estuvimos presentes el coordinador Monreal, la presidenta de la Comisión de Presupuesto, el coordinador de Operación Política, Pedro Aces, y su servidor. Tuvimos una plática, muy previa, sobre la idea que nosotros hemos externado de que se reduzca el presupuesto para el proceso electoral del próximo año.
Ella manifestó que tiene ya algunos análisis de cómo pudiera ir dándose un ajuste. Quedó de reunirse ella en los próximos días con la presidenta de la comisión y básicamente fue ese el tema. Diputado, en este caso habla de que pudiera sufrir un demérito todo el proceso de elección. Justamente de eso se trata el encuentro, Ajá. de ver cómo se logra una reducción de recursos sin que haya demérito del proceso, y eso se hace pues platicando con la instancia encargada de organizar el proceso, que es el INE, a cargo de la presidenta. Entonces fue algo muy preliminar, fue así genérico, tal cual que se los estoy comentando. En los próximos días habrá reuniones técnicas que encabezará la diputada Mary Pozos, y vamos a estar a la espera en estos días, pues, estas semanas, cómo va evolucionando la aprobación primero de la parte de ingresos, luego de la parte de presupuesto. La ¿Qué resolución elemento que da les el- dio para que pudieran reducir algunos? Solo comentó así genérico, que ya tenía algunos análisis de No cómo... dio detalles. No entramos en detalles, fue un tema, digamos, más general, más de plática y de ver esta, digamos, organización para ir conduciendo estos encuentros próximos para llegar a una Pero reducción. ella les garantizó que no habría ningún problema, o sea, con estas reducciones garantizó que no habría ningún problema entonces. Que ella tiene análisis sobre cómo podría optimizarse los recursos para tener eficacia en el proceso electoral. Sin caer en un demérito, diputado, parece que este presupuesto fue hecho con las rodillas. Ya ve lo que le pasó a las universidades, a la UNAM, al IPN. Se tuvo que corregir la plana ese mismo día al propio secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O. Ahora nos encontramos con esto. ¿Qué pueden esperar los mexicanos del próximo presupuesto de ingresos y egresos? El ejercicio del análisis del presupuesto de egresos, de la ley de ingresos, siempre es un ejercicio dialéctico, donde se escuchan posiciones, donde se escuchan a los destinatarios, se van haciendo ajustes, se hacen correcciones. Es algo que no me parece fuera de lo normal. Nosotros vamos a estar en la disposición de dialogar con todos quienes así lo quieran. Hay la instrucción del coordinador para que sea la diputada Mary Pozos quien coordina estos esfuerzos, y así vamos a seguir. Pero el riesgo que se convirtiera en un diálogo de sordos. No hay ningún riesgo de eso. Se va a estar escuchando a todas y a todos. La diputada Marilyn tiene esa encomienda y vamos a esperar los resultados estas semanas. Ajá, pero que hubiera una respuesta favorable, pues en la medida de cómo se pueda mover. Ya se dio una, por ejemplo, en el caso de las universidades. Se anunció que se va a revisar para un ajuste al alza, y es lo que se va a hacer estos días. Diputado, esta resolución que da el TRIFE y que dice que no hay ninguna autoridad que pueda echar atrás pues ya el proceso que se está haciendo en el INE pues para la elección de 2025, no es una decisión autoritaria, así decir, no hay ninguna otra autoridad que pueda rechazar eso. Es la segunda vez que lo dicen. Recordemos cuál es el mecanismo de competencias en materia electoral. En materia electoral jurisdiccional, la última instancia es la Sala Superior del Tribunal Electoral, lo dice el artículo 99 de la Constitución. ¿Qué hemos visto? Sí, acciones autoritarias de jueces de distrito que no tienen competencia en materia electoral, que han violado la ley de amparo para defender intereses propios. Esas sí son acciones autoritarias. ¿Qué hizo el Tribunal Electoral ayer? Solo ceñirse por segunda vez, porque es la segunda vez que emite una sentencia de esta naturaleza, para decir que la competencia para juzgar en última instancia la tienen ellos, y que además no visualizan ninguna posibilidad constitucional para que no continúe el proceso. Es decir, que tiene que continuar el proceso, y le ordena a todas las autoridades, Senado, INE y demás autoridades involucradas, para que continúen con el proceso de selección de candidatos que van a ir a la elección de jueces, magistrados y ministros. Esta decisión. Bueno, ahí tiene usted parte de lo que declara Sergio Gutiérrez Luna en el contexto de pues una entrevista con medios de comunicación respecto a una situación que desde luego tiene que estar en el ánimo de mexicanas y mexicanos. Más de 13,000 millones de pesos. Es un mundo de dinero, es mucho dinero. Considerando que ya tienen un presupuesto asignado previo de alrededor de 40,000 millones de pesos. Sí, el presupuesto del INE, que incluye salarios, prestaciones, bonos, aguinaldos, que tienen todo ahora. Es un presupuesto, el de egresos, que ronda los 9 billones, con B, 9 billones de pesos para los gastos que se van a realizar.
ha establecido la derecha una narrativa de que no, pues es mucho dinero, no se va a completar. Siempre se ha completado cuando no hay corrupción en el gobierno y cuando hay austeridad republicana, desde luego que se completa. Que ellos crean que no es así, bueno, pues es un asunto en el que tendrán que trabajar ahora. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados es la instancia correspondiente a trabajar, en este caso con el Instituto Nacional Electoral. Si bien la reunión fue a puerta cerrada, dice Sergio Gutiérrez Luna, que estuvo ahí Marilyn Gómez Pozos, es la diputada de la comisión, presidenta de la comisión, estuvo también Pedro Aces, que es incondicional de Monreal, el Monri, desde luego, como líder de la bancada. Sin embargo, el que salió a dar declaraciones fue Sergio Gutiérrez Luna, que me parece todavía un poco más fuerte a la hora de establecer realidades respecto al presupuesto de egresos. El INE sí tendrá que justificar el gasto estrafalario, porque es un gasto estrafalario. Las lenchas, por supuesto, pelean por 13,000 millones de pesos. No se los van a dar. Y no porque no se los quieran dar, es que no se los tienen por qué regalar. Es que tiene que haber una acción muy clara respecto a lo que son los rubros en los que gastaría el INE cantidades de esa naturaleza. Si hablamos de que una elección, la más grande de la historia, en la que se realizó este año, el techo financiero que utilizaron fue por el orden de los 8,000 millones de pesos, como ahora piden 13,000, es decir, 5,000 millones más. ¿Para quién son? Se quedaron acostumbrados a las grandes tajadas de dinero, considerando que ellos solamente por organizar una elección tienen derecho a estas peticiones. Es interesante el tema. Ahora, las mesas de análisis, esta fue el primer tiro. Fue el primer encuentro. Luego vendrá, desde luego, el analizar punto por punto. Se va a analizar todo lo que es el presupuesto que pide el INE. Y no porque no se lo puedan dar, o sí, se lo puedan dar. Simplemente tiene que quedar claro en qué se va a gastar todo este recurso. 13,000 millones de pesos, un presupuesto que es bastante elevado y que no está de acuerdo a la austeridad republicana. La misma presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la doctora, ha señalado que es bastante dinero, o sea, pues que no se puede gastar tanto en una elección donde no habrá candidaturas, donde no participan los partidos políticos, donde los tiempos en medios de comunicación serán utilizados los del gobierno, los del Estado mexicano, se utilizará el sistema público de radiodifusión, es decir, no hay motivo para tanto gasto, pero las lenchas están que brincan de contentas porque creen que pueden obtener ese presupuesto con la mano en la cintura. El primer encuentro ya se dio. Si bien son generalidades las que se atendieron, pues queda claro que no les van a dar tanto dinero, es decir, que tienen que ajustarse, lo habría dicho el mismo Sergio Gutiérrez Luna, que la presidenta del INE, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei Zavala, bueno, pues vamos a ver dónde podemos hacer ajustes sin que demerite esto el proceso electoral. Que no hay, desde luego, ninguna posibilidad de que intervengan como han querido hacerlo jueces y juezas, eso es una realidad y es la segunda vez que lo hace, ¿cierto? Es decir, no pueden estar jugando con una situación constitucional, y lo han hecho de manera inadecuada, por cierto, de tal forma que este primer encuentro marca el arranque prácticamente. El día de pasado mañana, miércoles arrancaría el proceso electoral de acuerdo a lo que tenga proyectado el INE. No es ningún ultimátum, es la fecha en la que deben arrancar los trabajos para la elección 2025, lo quieran o no lo quieran. Es cuestión de coordinación entre el INE y la Cámara de Diputados. ¿A que las lenchas